En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Que el Señor le bendiga, venciendo el desánimo o victoria sobre el desánimo. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo lo podemos hacer? Nosotros, los hijos de Dios, tenemos grandes, preciosas promesas en la palabra de Dios. Por eso que es tan importante que tomemos esa espada del Espíritu para poder confrontar, para poder librar esa batalla que es todos los días. Es sin tregua. Pero Dios nos ha dotado, Dios nos ha entregado las herramientas, los medios para que nosotros seamos vencedores. Hemos titulado a estos mensajes Victoria sobre el desánimo. Y en el programa anterior estuvimos hablando de la importancia de fortalecer, de alimentar nuestra fe. Hoy vamos a continuar con aquello y vamos a sumar otro punto más. El hecho de cuidar nuestras emociones, tener cuidado con nuestros sentidos que nos pueden jugar una mala pasada. Bienvenidos, bienvenidas a En Línea con Dios. Gracias por estar con nosotros. Eres grande, Dios. Eres grande, Dios. Eres grande, Dios. Más ancho que el mar. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 7, nos entrega un dato muy importante. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Por qué volvemos a citar esta porción de la palabra? Porque es importante. Porque muchas veces justamente lo que vemos, las circunstancias, nos desaniman. Pero la palabra del Señor nos dice muy claramente que nosotros no andamos por vista. Se lo leo una vez más. Porque por fe andamos, no por vista. Así dice textualmente este versículo 7 de la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5. Porque por fe andamos, no por vista. Y otra traducción dice, pues vivimos por lo que creemos. Aquí está la clave. Si es posible, subraye esa parte, por lo que creemos, y no por lo que vemos. Eso es fe. Aquí hay una manifestación de la fe. ¿Por qué nos desanimamos? ¿Por qué damos lugar al desánimo? Cada vez que nos enfocamos en la circunstancia, cada vez que dejamos de lado lo que Dios nos dice a través de su palabra para echar mano a aquello. Recuérdese que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Cada vez que no nos abrazamos a esas promesas, porque no solamente el hecho está en que nosotros digamos, no, sí, yo sé que dice, yo sé que Dios dice eso, y qué bueno que sepamos, pero la palabra y hay promesas que se activan en nosotros cuando las creemos. Y si nosotros creemos, acuérdense que la fe viva va de la mano con acciones, con obras que demuestran esa fe. O sea, la fe no es solamente decir yo creo, porque hay una cosa ahí. Porque mucha gente dice que cree,
en Dios. Pero ¿cuánta gente realmente le cree a Dios? Vive conforme a lo que Dios dice. Son dos cosas que parecen similares, pero no lo son. Hay un hombre como Abraham que creyó en Dios y le creyó a Dios. Ese hombre lo conocemos como el padre de la fe. Fíjese usted que si él miraba sus circunstancias, él podía llegar a decir, no lo dijo, no lo vivió, pero él, si miraba sus circunstancias, podía llegar a decir que lo que Dios le habló era imposible que se cumpliera. Sin embargo, él creyó. Hay un capítulo 4 ahí en la carta a los Romanos donde se expresa y se ilustra de forma tan bella la fe de un hombre que creyó en esperanza contra esperanza. Todo su escenario, tanto las condiciones de él en su vejez, en su edad avanzada, de un cuerpo casi muerto de viejo, y una esposa estéril, no fueron obstáculos para que ese hombre creyera a lo que Dios le había hablado. Eso es fe. Fe es más allá de las circunstancias. Fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Por eso le digo una vez más, en el nombre del Señor, alimente su fe. Quizás tengamos que orar, al igual como los discípulos le dijeron a nuestro amado Señor Jesucristo, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fe. Y hay unas palabras preciosas que también citábamos del apóstol Pablo, donde él nos da una clase, porque la fe no es cerrar los ojos y hacer como que lo que está pasando no está pasando. La fe no niega la realidad. No, la fe está por sobre eso. Por eso que la palabra del Señor nos dice, y el apóstol Pablo nos da una verdadera clase. Ahí en la segunda carta, en el capítulo 4, en el versículo 8 en adelante. Es tremenda la enseñanza que nos da aquí el apóstol para enseñarnos lo que es fe. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Hay problemas? Sí, hay problemas, mas no estamos angustiados. En apuros, sí, es verdad, estamos en apuros. Pero ¿sabe qué? Mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Se da cuenta? La verdadera fe no niega las circunstancias, pero la fe está por sobre todo eso. Por eso que la Biblia dice que nosotros no andamos por vista, sino que nosotros vivimos por la fe. Por eso que Habacuc dijo, mas el justo por su fe vivirá. Por su fe vivirá. Y la fe nos hace mirar lo que los ojos naturales no ven. Le puse el ejemplo de Abraham. Él miró más allá. Él creyó en el Señor, él creyó en las promesas que tenía de parte del Señor. Por lo tanto, primera característica, primera cosa, alimente, fortalezca su fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. ¿Usted quiere más fe? Bueno, reciba más fe a través de la palabra. Haga ejercicios de fe. ¿Qué es eso? Orar, estudiar la palabra, ayunar, congregarse. Son todos ejercicios de fe. Júntese, vincúlese con gente de fe. Gloria a Dios. Claro, sí. Porque si usted se junta con gente desanimada, probablemente usted también se va a desanimar. Y si en algún momento tiene la posibilidad de animar a un desanimado, gloria a Dios.
Pero usted por elección busque vincularse con gente de una estatura espiritual más alta que la suya, que tenga una fe más grande que la suya, porque esa gente le va a inspirar. No se olvide lo que dice la palabra del Señor ahí en Proverbios capítulo 13, versículo 20. La palabra del Señor dice que el que se junta con sabios, sabio será. Le va a comenzar a impregnar la fe. La gente de fe habla fe. La gente de fe no niega las circunstancias, pero habla fe. Saben quién ha creído. Eso necesitamos. Convertirnos también nosotros en personas de fe. El mundo necesita más gente de fe. No gente que lo que transmita sea lo mismo que hablan los medios de comunicación seculares. No gente que es un eco de lo que escuchan por la radio, lo que escuchan es las noticias, sino que gente que le cree a Dios. Nosotros debemos vivir por lo que creemos, no por lo que vemos. Y si vamos a vivir por lo que creemos entonces es lo que tenemos que confesar, es lo que tenemos que proclamar, es lo que tiene que salir por nuestros labios. Eso marca la diferencia en la vida de un hombre y de una mujer que hoy hasta con sus palabras alumbra. Mientras el mundo habla de fatalidad, mientras el mundo sigue hablando de la crisis, mientras los medios de comunicación y los noticieros anuncian lo difícil que se viene para el mundo, un hijo de Dios sabe que siempre lo mejor está por venir para él. Un hijo de Dios, una hija de Dios por la fe sabe, así como lo dijo el salmista, porque lo dice la palabra, él nunca vio un justo desamparado. Nosotros lo tenemos en la palabra. Entonces, ¿sabe? Llegó la hora de conectar nuestras palabras con nuestras creencias. Pero que nuestras creencias esté basada en la palabra del Señor, porque usted puede creer cualquier cosa. Pero si le cree en el Señor, usted ha puesto su casa sobre la roca. Por eso que Jesús dijo, lo encuentra ahí en Mateo capítulo 7, el hombre prudente, el hombre sabio, es aquel que escucha las palabras y las hace. Es comparable a un hombre, también podemos decir a una mujer, que edificó su casa sobre la roca. Vinieron las crisis, vinieron los problemas, vinieron los vientos, pero ahí estaba la casa, no se cayó, porque esa casa estaba fundamentada sobre la roca que es Cristo. Eso es igualable, es comparable a un hombre y a una mujer que escucha la palabra y la hace, la vive, la cree. Ahí está. Porque hay otro hombre que también escuchó, pero no hizo. Ese hombre es un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Alimente su fe. ¿Cuánto tiempo al día usted dispone para alimentar su fe? ¿Cuánto tiempo al día usted dispone no para escuchar las noticias del hombre, sino para conectarse con las noticias de Dios, con esas buenas noticias? ¿Cuánto tiempo? Es que, mi hermano, mi hermana, entendamos una cosa, que con lo que nos llenamos, eso es lo que sale de nuestros labios. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Se da cuenta la importancia? Entonces, si usted y yo hacemos lo que dice la palabra, vamos a buscar fe que viene por el oír la palabra de Dios, ¿sabe? Y si usted se empieza a llenar de fe, ¿qué va a salir de sus labios? Fe, palabra de fe. Lo que usted se ha estado alimentando. Y eso es lo que necesitamos urgentemente. No olvidarnos que nosotros tenemos que basar nuestras vidas en las convicciones. Como segundo punto, importante, cuidado con las emociones, cuidado con los sentidos. Yo no sé de dónde salió esta idea de que el cristianismo se trata de sentir cosas. Mucho tiempo, por muchos años, hemos escuchado de gente que va y se congrega y el culto estuvo bueno o más o menos según cómo haya sido la experiencia de sentir cosas. Si se sintió o no se sintió la presencia del Señor, como un cristianismo sensual. Eso es peligroso. La Biblia dice que engañoso es el corazón
más que todas las cosas. Nosotros tenemos que basarnos, fundamentarnos, afirmarnos en lo que dice la palabra del Señor y no en nuestros sentidos, no en lo que sentimos, porque un día sentimos una cosa y otro día podemos sentir otra. Un día queremos ganar el mundo entero para Cristo y otro día a lo mejor ni siquiera queremos levantarnos para comenzar la jornada. Quiero darle 2 ejemplos de la importancia de aquello. Mateo capítulo 14, versículo 30. ¿Se acuerda usted del pasaje cuando Pedro camina sobre el mar? Bueno, Pedro caminó sobre el mar basado en una palabra. Porque él le dijo a Jesús, si eres tú que camine yo también. ¿Qué lo llamó a Pedro a caminar sobre el agua? Él no puso un pie sobre el agua mientras Jesús no le dijo, ven. Entonces él lo hizo basado en la palabra. Señoras y señores, Pedro caminó sobre el agua. Sobre incluso la ley de la gravedad, para que vea usted que Dios es poderoso. Él tuvo esa experiencia. Pero ¿dónde estuvo el problema de Pedro? ¿Cuándo comenzó a hundirse Pedro? La Biblia lo señala muy claramente. Pero al ver el fuerte viento. Aquí están los sentidos manifestados. Él caminó sobre una palabra, la palabra de Jesús. Jesús le dijo, ven. Él caminó sobre el agua. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Aquí tenemos una manifestación de los sentidos. Quiero darle otro ejemplo. Es tremendo esto. Si lo podemos capturar, si lo podemos comprender, si lo podemos internalizar. Vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 11, versículo 39. Esto es tremendo, este pasaje es tremendo. Podríamos estar hablando largas horas de este pasaje bíblico, de cómo Jesús alentó a las hermanas de Lázaro, de cómo Jesús ya venía diciendo de antes que se venía un gran milagro. Sin embargo, la gente no comprendió sus palabras. Cuando Jesús habló que Lázaro había dormido y que él iba a ir a despertarlo, sus discípulos lo tomaron de forma natural. Y no, le tuvo que decir claramente que Lázaro había muerto y que estaban a las puertas, estaban muy cerca de ver un tremendo milagro de resucitación. Hay un diálogo muy interesante. Jesús le dice a una de las hermanas de Lázaro que su hermano va a resucitar. Lázaro va a resucitar. Le dice a Marta. Y Marta le contesta, le habla por sus conocimientos. Yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero, yo sé. Pero Jesús no se estaba refiriendo a eso. Jesús le estaba anunciando que estaba a las puertas de un tremendo milagro, de un suceso que pasaría frente a sus ojos, que dejaría perplejos, asombrados a todos los que estaban ahí. Sin embargo, pareciera que las palabras de Jesús no eran comprendidas, porque Jesús aparentemente, para ellos, Jesús había llegado tarde, Jesús había retrasado. Pero mire lo que dice el versículo 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Si tiene la posibilidad, lea todos los versículos anteriores que narra este pasaje. Jesús fue claro. Juan 11:39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya. ¿Se da cuenta? Los sentidos están ahí. Si el tema era muy claro, la instrucción era precisa. El Señor iba a hacer un milagro, se lo había anunciado. Yo soy la resurrección y la vida, le dijo Jesús, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sin embargo, mire cómo los sentidos están metidos acá. Por eso, atención, cuidado con las emociones, cuidado con los sentidos, cuidado con el desánimo. Si el Señor dio una palabra, aunque usted crea que la circunstancia no está dada para que eso se produzca, si el Señor le dio una palabra, Dios va a hacer lo que Él dijo.
porque Él siempre cumple su palabra. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Se da cuenta? ¿Cómo vemos acá los sentidos incorporados? No podemos, no es correcto, no es perdurable, no es fructífera una vida espiritual basada en los sentidos, basada en las emociones. No nos olvidemos que Dios se relaciona con nuestro espíritu, no con nuestra mente. Escuche, versículo 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús ya se lo había dicho. Jesús ya se lo había anunciado. El simple hecho de obedecer era lo que había que hacer. Nosotros hoy día analizamos, meditamos en esta palabra y ellos tenían que haber hecho lo que Jesús le había dicho, y era todo. Porque Él ya había dado una palabra. Y nosotros también, ¿cuántas palabras tenemos de parte del Señor? ¿Cuántas promesas preciosas tenemos de parte del Señor? Por lo tanto, qué bueno es conocerlas, pero también bueno es abrazarnos a ella, creer a lo que dice la palabra, porque eso es señal de una fe viva, de una fe que honra al Señor. Que Dios le bendiga.